Bienvenidas y bienvenidos a Más que Cáncer, más que un podcast, una conversación con propósito del Observatorio del Cáncer. Hoy, esta patología es uno de los mayores desafíos sanitarios que enfrentamos como país y como sociedad. Ya no es una realidad ajena, está presente de manera directa e indirecta en prácticamente todos los hogares de nuestro país y nos interpela como personas, como familias, como profesionales y también como sistema de salud. Vivimos un momento decisivo en materia oncológica. Nunca antes habíamos sido testigos de tantos avances científicos, nuevas terapias, herramientas de diagnóstico y de innovación. Sin embargo, estos progresos también nos plantean una gran pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos que este conocimiento y esta oportunidad lleguen a todas las personas sin importar dónde viven o cuál sea su condición? En Más que Cáncer queremos abrir esa conversación hoy particularmente. Soy Alicia Aravena, directora del Observatorio del Cáncer, y los invito a acompañarnos en este recorrido donde conversaremos con especialistas, investigadores, profesionales de la salud y distintos actores que están transformando la manera de cómo enfrentamos y entendemos el cáncer. Bienvenidos a Más que Cáncer. En este capítulo pondremos el foco en cáncer gástrico, una enfermedad que continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en nuestro país, pese a que existen oportunidades para avanzar en prevención, detección oportuna y tratamientos cada vez más personalizados. Para ello nos acompaña hoy el doctor Gonzalo Muñoz. Él es médico oncólogo de la Católica y también del Hospital Sotero del Río. Y bueno, además de su labor asistencial, es creador y conductor del podcast Oncología en una cáscara de nuez, un espacio dedicado a acercar la ciencia y los avances en cáncer a profesionales de la salud y a todas las personas interesadas en comprender mejor esta enfermedad. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien. Emocionado, contento. Sí, pues nosotros también estamos muy contentos por estar hablando en el mismo idioma, por así decirlo, ¿verdad? Realmente, así que yo creo que estas instancias, son un tremendo aporte, así que y agradezco que me hayan invitado. Sí, nosotros felices de poder conversar en otra forma, en otro diálogo, respecto a este tema tan árido que es el tema de los cánceres gástricos. Sí. ¿De qué hablamos? ¿De qué se trata el cáncer gástrico? Hablemos desde... Así como para sentar, rayemos la cancha. Para rayar la cancha, Sí, claro. Sí, es verdad que si uno empezar a hilar fino, hay distintos tumores. Primero hay que ubicarse anatómicamente, ¿no es cierto? El estómago, uno desde la boca, viene el esófago, eso conecta con el estómago, por ahí pasa la comida, ¿no es cierto? Y después vienen los intestinos. Entonces, el cáncer gástrico finalmente serían los tumores que se originan de cualquier parte del estómago, que queda entre el esófago y el duodeno. Y si bien es verdad que hay distintos tipos de tumores, pueden haber algunos menos frecuentes como GIST o tumores neuroendocrinos, linfoma. Cuando uno habla de cáncer gástrico, uno habla del adenocarcinoma gástrico. ¿Ya? Y ese es, en el fondo, la gran mayoría de los tumores, y es este tumor que uno le tiene un poco de susto porque es una enfermedad mala. Y agresiva. Claro, sí, pues una enfermedad agresiva que no da muchos síntomas, entonces uno la pilla tarde. Así que yo creo que, claro, un poco para circunscribirnos, vamos a hablar de adenocarcinoma gástrico, que uno es como que lo que se entiende como cáncer gástrico. Sí. El cáncer gástrico, entonces, es una enfermedad, como dices tú, agresiva, que se presenta en distintas partes del organismo, ¿no es cierto? Claro. ¿Y afecta más a mujeres o hombres? En general a hombres. A hombres. Sí. Es casi 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Eso es una tendencia que probablemente va a ir cambiando porque los perfiles epidemiológicos son dinámicos, ¿no es cierto? Pero lo clásico es que es una enfermedad más de hombre. Sí. Y ciertamente es uno de los cánceres, ¿no es cierto?, que causa más mortalidad. Sí, ¿y es porque llegamos tarde o es porque solamente es muy agresivo? Es una súper buena pregunta, una mezcla de cosas. Llegamos tarde y eso sin duda queda así. O sea, no tenemos tantos datos chilenos como nos gustaría, pero si uno se pone a escarbar, ahí podría encontrar algunos números y más del 40% de los casos se diagnostica como una enfermedad metastásica. Y eso en otros países, que son otras realidades, pero igual nunca está mal compararse, para bien o para mal. No sé, pues Japón, por ejemplo, tiene un porcentaje muy bajito, menos del 20%, que se diagnostican como una enfermedad metastásica. Y lo otro es que es una enfermedad que es mala, como decíamos, porque ya cuando da metástasis, que puede ser todo ese proceso bien silencioso, los pacientes es una enfermedad que, valga la redundancia, enferma mucho a la gente porque bajan rápido de peso, entonces se ven visiblemente enfermos y eso repercute en que a veces en una enfermedad que es metastásica, ¿no es cierto? Y que igual tenemos tratamientos para poder ofrecer a los pacientes, las personas están tan debilitadas que ni siquiera alcanzan a recibir una quimioterapia.
Entonces se mezclan esas dos cosas de que llegamos tarde y además cuando llegamos tarde es como muy grave llegar tarde. A diferencia, no sé, por otras cosas que me dedico yo, para todos nos gustaría llegar a tiempo, pero el cáncer colorectal en ese sentido da más permiso para los tiempos, para poder moverse. El cáncer gástrico no te da mucho espacio, desafortunadamente. 40% que llegue en estadios avanzados es muchísimo. Es súper alto. Es súper alto. Es súper alto. Sí. Y tiene que ver siempre con los estilos de vida, tiene que ver siempre con la alimentación, con consumo de irritantes, o está también de la categoría de cáncer heredados, por así decir. Mira, es una súper buena pregunta. Y los siempre o nunca, bueno, son sí, pues bueno, es como cuando uno está respondiendo una pregunta alternativa en medicina, por lo menos. Si alguna dice siempre o alguna dice nunca, entonces ya, esa no es. Esa no es, ya. Pero es difícil. Hay un grupo muy chiquitito, menos en general, del 5% de los cánceres gástricos que están asociados a una mutación específica y que tiene un riesgo hereditario súper importante. Así que, si bien hay un componente familiar y una persona que tiene un familiar de primer grado, tiene más riesgo, el componente ambiental es súper importante. Entonces, y ahí también es difícil eso evaluarlo, porque al final, claro, una familia no solo comparte los genes, sino que comparte la casa, tipo de alimentación, refrigerador, claro. Entonces, al final, claro, hay una agregación familiar, pero igual está bien determinada por lo ambiental. Por lo ambiental, y si tuvieras que enumerarlo, lo primero que uno debiera tratar de erradicar así para no caer en este tipo de enfermedad. Mira, el factor de riesgo así clásico, histórico, ha sido el Helicobacter pylori, que es esta bacteria que seguro han escuchado en la casa, ¿no es cierto? Que es muy famosa. Fue una revolución en la medicina. Hay una historia, es bien interesante, así que te lo voy a contar rapidito para que no se Por favor. Pero antes, bueno, no se sabía que esta bacteria producía toda esta cuestión. Entonces las úlceras gástricas se operaban, que era una cuestión dramática. Y unos científicos australianos encontraron que había una bacteria que producía las úlceras gástricas. Entonces, para poder demostrar, ¿no es cierto?, que esta efectivamente era la bacteria, se ganaron el premio Nobel después de hacer esta asquerosidad que les voy a contar. Entonces, uno de ellos lo que hizo, tenían un cultivo, aparte era difícil de cultivar, así que fue todo un desafío, se hizo una endoscopía y vio que él no tenía gastritis y se tomó el cultivo de la bacteria que eso se había extraído de otra persona. Caramba. Endoscópicamente, en el fondo. Un investigador nato. Claro, o sea, súper comprometido con la causa. Y se hizo una nueva endoscopía un par de semanas después y tenía gastritis y es un poco como que selló este cuento de decir, ya, las úlceras vienen por esta bacteria, no hay que operarlas, se pueden tratar con antibióticos y cambio en la medicina así radical. Y esa bacteria también se asocia al cáncer. Claro, yo tuve el Helicobacter pylori y conozco un montón de gente que lo ha padecido y efectivamente es súper rebelde, reincidente, o sea, es como bien difícil de sacar del organismo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Ahora yo creo que igual, bueno, creo que ha tenido un buen foco y si es que uno siempre está como bien dando vuelta al concepto de cáncer gástrico y Helicobacter pylori, pero creo que igual es súper importante dejar claro que un porcentaje muy bajo de las personas que tienen infecciones por Helicobacter pylori desarrollan efectivamente un cáncer. Claro. Y se conjugan otros absoluto, factores. Como dicen. Claro. Otros factores, igual en general en Chile, por la incidencia alta, lo erradicamos, ¿no es cierto? Pero también ha bajado mucho la incidencia de infección que antes se pensaba que estaba en torno a un 70%, ahora probablemente está considerablemente más bajo, entre 30 y 40%, porque han mejorado mucho también las condiciones sanitarias en Chile. Sí. ¿Qué problema tenemos en cáncer gástrico en Chile? O sea, tenemos un problema gigante. Hablemos de eso, del problema grande que tenemos en cáncer gástrico y por qué estamos hoy hablando de esto. Sí, pues tenemos un problema grande por distintas aristas, ¿no es cierto? Porque al final, junto con cáncer de pulmón, es el cáncer que más mata a gente en Chile al año por cáncer. Ya tenemos un problema entonces porque no hemos podido resolver eso, ¿no es cierto? No hemos podido tampoco dar una respuesta de cómo podemos mejorar nuestros números para diagnosticar más tempranamente a las personas. Tampoco hemos podido resolver el problema de que las terapias disponibles estamos atrasados, ¿no es cierto? Que es un poco lo que me toca a mí más directamente como oncólogo médico, pero igual es importante destacar que el problema es súper transversal, ¿no es cierto? Y tampoco creo que con el Helicobacter pylori se ha hecho una pega buenísima porque ha bajado, está así metido en la conciencia de la gente y eso está súper bien, pero hay otros factores como la obesidad o los alimentos ultraprocesados que aumentan el riesgo de cáncer gástrico y que pueden generar ahí una sinergia negativa con el Helicobacter pylori que no los tenemos tan presente como una cosa negativa que en el país estamos
decididamente avanzando en la dirección equivocada, ¿no es cierto? No, de hecho, somos de los países con más obesidad en el mundo. Totalmente, sí, po. Y de los que tienen más, en el fondo, venta o consumo de alimentos ultraprocesados, en fondo por kilocaloría a nivel panamericano, o sea, una cuestión, en verdad, mala. Y uno lo ve en la calle, o sea, si no es, ni siquiera hay que ver los números, es como pararse en la calle y ver qué onda. Pero también esa condición no es casi, siempre se trata de llevar a como la responsabilidad individual, pero es mucho más que eso. Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que es un problema que hay que visualizarlo y hay que hacerse cargo no solo de manera individual. Yo igual creo que cada uno tiene que hacerse responsable, pero también a nivel de una política pública. Claro, absolutamente, porque el consumo masivo de ultraprocesados también tiene que ver con el acceso a ese tipo de alimentación que... Y el acceso a las alternativas también, ¿no es cierto? Que, tanto claro, de costo y de disponibilidad. Así que es un mega tema. Es un problema difícil. Es un problema difícil. Gonzalo, pero considerando de que ya cerca de la mitad de los pacientes llega en un estadio muy avanzado, metastásico, ¿con qué herramientas cuentan ustedes los médicos para abordar esto? Bueno, al final yo creo que es súper importante concientizar de los síntomas, que es una pega difícil porque uno, como que a nadie le gusta hablar de esto y es natural que sea así, da susto. Y lo otro es que además tampoco es tan sencillo porque los síntomas son bien inespecíficos. O sea, no sé, pues puede doler la guata, pero eso es como que uno dice, bueno, ¿para qué no le duele la guata? Entonces, sí hay cosas yo creo que vale la pena en el fondo tener así, como si uno dijera, aquí hay que ponerle atención porque eso no se nos puede pasar. Las bajas de peso inexplicadas, eso es algo que hay que estudiar con endoscopía en Chile. Una anemia, ¿no es cierto?, de causa no precisada, hay que estudiarlo con endoscopía. Y una cosa que puede parecer media como así etérea de poder definir, pero a las personas que les han pasado les va a hacer mucho sentido, es el hecho de una cosa que se llama la saciedad precoz. Que es que antes tú decías, yo antes me comía un plato gigante de pastel de choclo y ahora me como un tercio y quedo lleno. Muy satisfecho, inmediatamente. Sí, eso no es normal. Eso no es normal y en el fondo hay que levantar... Como señal de alerta. Exactamente, claro. Y entonces, pucha, es difícil porque ahí uno tiene como que balancear y decir cómo elegimos de la mejor manera a los pacientes para poder también maximizar el recurso de la endoscopía, que no es que nos ayuda en la endoscopía. Entonces, porque tampoco se trata de hacerle endoscopía a todo el mundo, ya que... es verdad que hay países que tienen programas de tamizaje, nosotros no lo tenemos, no estamos ni cerca de hacerlo. Entonces, al final estamos en una etapa en la que tenemos que, ojalá, identificar lo más precoz a las personas, pero logrando también un nivel de especificidad de decir, bueno, no vamos a disparar así una cuestión a la chuña nomás, a ver si pescamos algo. Pero si estamos hablando de uno de los cánceres más mortales, definitivamente no se hace tamizaje, hay pocas herramientas de tratamiento en estadios avanzados, metastásicos. ¿Cómo administramos este problema? Porque efectivamente no sé cómo lo han analizado ustedes internamente, dentro de la Católica incluso, el abordaje de esto. Sí, pues yo creo... Como política pública incluso. Claro, me parece que, como te decía, un abordaje tiene que ver desde la prevención y eso igual, es un modelo que uno puede aplicar para cualquier cáncer, pero tiene que ver desde la prevención y los factores de riesgo. Me parece que no estamos nosotros como país para tener la conversación de tamizaje, yo creo. Creo que entonces eso al final... Me parece que puede ser peligroso porque en el sentido de que puede concentrar esfuerzos que quizás van a estar mejor aprovechados en otra dimensión del problema, ¿no es cierto? Y creo que estamos en el problema del diagnóstico temprano y del concientizar tanto a los médicos como a las personas, ¿no es cierto?, de que en Chile el cáncer gástrico es un problema y que hay que tener las antenas paradas. Claro. A ver qué está pasando. Gonzalo, y en otros tipos de cáncer vemos de que la población más joven está enfermándose hoy en día. En cáncer gástrico pasa lo mismo también, en serio, también estadios más jóvenes las personas. Y un poco retomando lo que me decía antes de los hombres y las mujeres, en las personas jóvenes se pierde esa diferencia y es mucho más equiparado la incidencia o los casos nuevos que hay en mujeres jóvenes y en hombres jóvenes. Antes venía siendo hombres más adultos. Claro, era una enfermedad, es como otra enfermedad, es mucho más asociada a Helicobacter pylori. Claro. Uno puede también hilar fino, hay distintos tipos de la clasificación como de la biopsia que uno hace. Entonces, era un perfil distinto y ahora vemos que eso está cambiando a personas más jóvenes, por igual en hombres y en mujeres, y que lamentablemente parece ser que son tumores más agresivos también. Más agresivos todavía. Así que oye, se nos viene el problema malo por todos lados. Eso es impresionante porque efectivamente el cáncer ya cambió. Ya no es una enfermedad de adultos mayores, asociada a la vejez, para nada. Para nada, sí.
¿Cuál es el caso más joven que te ha tocado diagnosticar? De cáncer gástrico. ¿Sí? Yo creo que como 29 años, me parece. Joven. Sí, Súper joven. sí. No, me parece que Ya, recuerdo pero uno de 26 años. ya, Eso, pero menos no, de 30 años, que ya es tremendamente joven. tremendo, po, y agresivo, como Claro, señalas, sí, claro. sí. ¿Qué mensaje vamos a dejar a nuestros auditores con respecto a este tema? Yo creo que, o sea, nunca la idea es meter ¿Mm? susto, ¿no es cierto? No, Pero yo creo que pero yo creo que sí hay que asustarse, o realmente. quizás estar atento para cambiar Sí, esto del sí, lenguaje que crea realidades y ya, no tener una mirada tan negativa. Yo sé que es un problema grave y eso es sí, innegable, pero creo que es bueno o yo lo propondría como ya, estar atento, o sea, saber que ya. esto es un problema y por lo tanto hay que estar atento para Hay poder que cuidarse. actuar a tiempo. Sí, hay que cuidarse desde el punto de vista desde la prevención, ¿no es cierto? Mm, De lo que uno come. Y hay que estar atento de conocerse y escuchar el cuerpo y decir, oye, esto no me parece tan normal, Tan normal. mejor ir a ¿Y el consultar. consumo de alcohol también? Sí, también se asocia. No lo habíamos Claro, mencionado. igual esos son como, Mm, claro, los sospechosos de siempre, el consumo de alcohol, el mm, tabaquismo, y han emergido, ¿no es cierto?, todos estos otros factores como el consumo de ultraprocesados, claro. sí, que son cosas más como de la dieta moderna de Occidente. De Sí. la mala alimentación De la mala moderna, en realidad, alimentación, sí, porque sí. hoy día como que hay una tendencia a tratar de volver ya más al origen de los alimentos, Claro. para tratar de cuidarnos un poco más, digamos, Sí, por pues, una cierta corriente por ahí. claro, y es súper impresionante porque aparte es como que parece, algunas partes por lo menos de ¿Mm? Occidente ya han tomado ese problema y están Mm. haciéndose cargo, pero por otro lado hay partes del mundo que no tenían ese problema, como partes, por ejemplo, de África, ¿Ya? pero que están adoptando la dieta occidental, ¿no es cierto? Porque se han abierto cosas Claro, buenas y cosas todo. malas de la Claro, globalización. po. Entonces hay tendencias epidemiológicas que muestran que no sé, el boom que ha tenido Occidente de cáncer colorectal, ¿Mm? por decirte, y que va un poco de la mano con el cáncer gástrico, pero en menor con frecuencia, se está viviendo algo parecido en África o en Europa del Este. Que Entonces, antes no se había sí. presentado. Gonzalo, si estamos hablando de que hay tanta población que diagnosticada con cánceres gástricos que llegan en estadio avanzado, metastásicos definitivamente, ¿qué herramientas terapéuticas cuentan ustedes para abordar esto? Bueno, la piedra angular del tratamiento, que ha sido desde hace muchos años y lo sigue siendo, es la quimioterapia. Y esa quimioterapia está disponible en Chile de manera transversal. Ya está en las clínicas, en los hospitales, así que no es una terapia tremendamente compleja. Y yo estoy convencido que sigue siendo el elemento, para el 98% de los casos, sigue Ya. siendo el elemento central. Así que no creo que haya que demonizarla. Hay harta gente que le tiene susto a la quimioterapia con toda la razón del mundo, pero en particular esta, porque también el Ujú. concepto de quimioterapia es una cuestión, o sea, es un grupo de tratamientos distintos, no suele ser tan mal tolerado. Pero han habido avances, ¿no es cierto?, desde el año 2010 en adelante, que han permitido incorporar a la quimioterapia otros tratamientos como terapias dirigidas como el trastuzumab o inmunoterapia. Y eso, desafortunadamente, en Chile estamos, desde el punto de vista de, yo trabajo en un hospital y en Ujú. una institución privada, y el sistema público estamos atrasados, ¿ya? Y todos esos avances que han habido, que han sido, no vamos a decir que son una cuestión así que ha revolucionado la medicina, pero sí han demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes, el tiempo que viven, no han logrado traspasarse por distintas razones al arsenal que tiene un médico que trabaja en un hospital público. Entonces ¿Cuál es la seguimos. diferencia? Así como para entrar en detalle para entenderlo, porque siempre se señala, es reiterativo, de que las brechas que hay de acceso entre lo público y lo privado. En el caso del cáncer gástrico metastásico, Claro. ¿dónde está la diferencia ya más nítida? O sea, en que a un paciente que se trata en un hospital público, Ujú. uno, salvo hospitales que se autogestionan para comprar Ujú. cosas, pero uno tiene disponible solamente quimioterapia. Un Ya. paciente que se trata en una clínica, ¿no es cierto?, con una aseguradora privada, puede acceder a medicamentos como el trastuzumab o inmunoterapia como el pembrolizumab y el nivolumab, que tienen un beneficio que es claro. Uno después puede entrar a discutir, y esto igual es un problema difícil, porque también está todo el tema de cómo aumentan los costos en la Sí, por el oncología. financiamiento de la salud, Claro, y finalmente. qué precio, y bueno, existe todo un análisis asociado a eso, pero qué precio le pone uno al beneficio que otorga un medicamento. Pero en la práctica es eso: un paciente en una institución pública tiene solamente disponible quimioterapia. Uno en una institución privada puede tratarse con otros medicamentos, incluyendo la inmunoterapia, que para un grupo de pacientes es
tremendamente Sí, efectiva. el corazón de la inequidad. Mm, El corazón de la inequidad, sí, claro, porque como tú señalas, efectivamente hay un trayecto que recorrer que tiene que ver con la prevención, con la alimentación, con disminuir, digamos, los factores de riesgo que impactan en las personas. Pero ya, si estamos viendo que este es un cáncer mortal, que está afectando a la mitad, que está llegando más o menos en estado metastásico, evidentemente que esa población, que el gran volumen de pacientes, ¿no es cierto?, sí, está quedando sin acceso a tratamiento. sí, claro. Así que yo estoy súper de acuerdo contigo. Creo que igual trato de hacer el énfasis porque Sí. muchas veces los oncólogos pecamos de irnos al tratamiento sistémico paliativo y probablemente si es que uno ve peso por peso, quizás ese no es el peso mejor gastado, pero por otro lado hay pacientes que ya están en esa situación y tenemos que darles una La respuesta. gran mayoría. Sí. Y claro, el tema de la economía de la salud en esto, sin duda que tiene distintos ángulos donde observarse, pero yo creo de que cualquier persona que tenga esa enfermedad o un familiar o unos padres, no sé, con un cáncer gástrico, va a querer obviamente poder acceder A lo mejor a posible. todo lo que Claro. haya disponible para sobrevivir, para tener mejor calidad de vida. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Sí. Gonzalo, muchísimas gracias. Ha sido extraordinario conversar con un gran comunicador también. No, Solo un para gran nada, médico. no. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y nada, pues ojalá que podamos tener. Claro. Habremos sembrado algo, digo yo, Sí, yo claro. creo que Sí. al final se trata de eso, de generar la Sí. conversación y que surjan cada vez más de estas instancias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Agradecemos especialmente entonces al doctor Gonzalo Muñoz por acompañarnos en este primer episodio y vamos a invitarlos también a conocer su podcast, doctor, Oncología en una cáscara de nuez. Están todos invitadísimos a escucharlo, está disponible en Spotify y parcialmente, pero ojalá ya completamente en YouTube y es una forma de poder aproximarse a la oncología de una manera seria, ¿no es cierto?, pero menos área en la que abordamos los temas, yo diría, en un espacio gris entre adecuado para pacientes y adecuado también para profesionales de la salud. Nosotros aplaudimos todas las iniciativas que sean para educar e informar a la población, que sabemos que es lo que más falta. Los invitamos entonces a seguir las iniciativas del Observatorio del Cáncer y acompañarnos en un próximo episodio de Más que Cáncer, más que un podcast, una conversación con propósito. Muchas gracias.